Hola, hola familia de Senkalkam. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope porque hoy les traigo un vídeo que, va a dar mucho de qué hablar. Si son fans de Love is in the air, o como la conocemos por aquí, Senkalkam, prepárense porque hoy vamos a diseccionar ese momento bomba, ese instante que todos estábamos esperando, ese te amo que hizo temblar nuestros corazones. La confesión de Ozge a Serkan sobre ser el motivo de su vida. Sí, señoras y señores, lo vamos a analizar a fondo. Antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido de Senkalkam, si les apasiona el romance y los dramas turcos, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre les traigo las últimas noticias, análisis y teorías sobre nuestras series favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Ese momento. Ese instante mágico en el que Ozge abre su corazón a Serkan y le dice que es el motivo de su vida. Uf. ¿Cómo no suspirar? Después de tantos altibajos, después de tantas idas y venidas, después de la amnesia, del compromiso con Deniz, de la supuesta enfermedad. Por fin vemos una declaración de amor tan pura, tan sincera y tan necesaria. Pero, ¿qué es lo que hace que esta confesión sea tan especial? ¿Por qué nos impacta tanto? Yo creo que es la culminación de todo lo que hemos visto a lo largo de la serie. Hemos sido testigos de su enamoramiento, de cómo se complementan a pesar de sus diferencias, de cómo luchan por superar los obstáculos que la vida les pone en el camino. Y esta confesión es la prueba de que todo ese esfuerzo, todo ese amor, ha valido la pena. Analicemos la escena con lupa. Recordemos el contexto. Ozge ha estado lidiando con sus sentimientos por Serkan durante mucho tiempo. Lo ama profundamente, pero al mismo tiempo tiene miedo. Miedo de volver a sufrir, miedo de que Serkan vuelva a alejarse, miedo de que la felicidad que están construyendo se desmorone de nuevo. Pero al final, el amor es más fuerte que el miedo. Es una constante lucha interna que Andercel supo plasmar a la perfección, haciéndonos sentir cada uno de sus dilemas, cada lágrima contenida y cada anhelo silenciado. La forma en la que Ozge se lo dice es fundamental. No es un te amo casual, no es un te quiero a la ligera. Es un tú eres el motivo de mi vida. Está poniendo todo en juego. Le está diciendo a Serkan que él es su prioridad, que él es la persona más importante en su mundo. Y eso, amigos míos, es algo que no se dice todos los días. Es una declaración que trasciende lo romántico, que se adentra en el terreno de lo existencial. Ella no solo le está diciendo que lo ama, sino que su vida, su razón de ser, está intrínsecamente ligada a él. Es un compromiso absoluto, una entrega total. Y la reacción de Serkan, la reacción de Serkan. Ese hombre que parecía de hielo, ese robot que no demostraba sus emociones, se derrite. Vemos una sonrisa genuina en su rostro, una mirada de felicidad que irradia todo su ser. Y es que después de todo lo que ha pasado, escuchar esas palabras de Ozge es como un bálsamo para su alma. Kerem Bürsin nos regala una actuación sutil pero poderosa, permitiéndonos atisbar la vulnerabilidad que se esconde tras esa fachada de hombre exitoso e implacable. Su mirada lo dice todo: sorpresa, alivio, gratitud y, sobre todo, un amor inmenso que finalmente puede expresarse sin reservas. Pero ojo, que la confesión de Ozge no es solo un te amo. Va mucho más allá. Es una declaración de intenciones, es un compromiso a futuro. Le está diciendo a Serkan que está dispuesta a luchar por su amor, que está dispuesta a construir un futuro juntos, que está dispuesta a superar cualquier obstáculo que se presente. Es una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, ella estará a su lado, siendo su roca, su apoyo incondicional. Y esto es muy importante porque recordemos que la relación de Ozge y Serkan no ha sido un camino de rosas. Han tenido que superar muchos desafíos, muchos malentendidos, muchas situaciones dolorosas. Pero a pesar de todo, han logrado mantener viva la llama del amor. Y esta confesión es la prueba de que ese amor es indestructible. Desde la mentira inicial del compromiso, pasando por la amnesia que borró los recuerdos de Serkan, hasta la aparición de nuevos personajes que intentaron interponerse en su camino, su amor ha sido puesto a prueba una y otra vez. Pero como un ave fénix, siempre ha resurgido de las cenizas, más fuerte y resiliente que nunca. Pero, ¿qué significa realmente ser el motivo de la vida de alguien?
Yo creo que implica una responsabilidad muy grande. Significa que esa persona te confía su felicidad, su bienestar, su futuro. Significa que debes estar ahí para ella en los buenos y en los malos momentos, que debes apoyarla en sus sueños y aspiraciones, que debes amarla incondicionalmente. Es un peso que no todos están dispuestos a cargar, pero que cuando se asume con amor y compromiso, se convierte en la mayor de las bendiciones. Y creo que Serkan entiende perfectamente esa responsabilidad. Él sabe que Ozge ha depositado toda su confianza en él, y está dispuesto a hacer todo lo posible para no defraudarla. Él también la ama con locura, y está dispuesto a luchar por su amor hasta el final. Ha aprendido de sus errores del pasado y está decidido a no volver a lastimarla. Está dispuesto a dejar atrás su obsesión por el trabajo y a priorizar su relación, a construir un hogar donde el amor y la confianza sean los pilares fundamentales. Pero volviendo a la escena en sí, la ambientación es clave. La música, la iluminación, el entorno, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica. Es como si el universo entero estuviera conspirando para que ese momento sea perfecto. El suave murmullo del mar, la brisa que acaricia sus rostros, la luz tenue que ilumina sus ojos, cada detalle está cuidadosamente pensado para intensificar la emoción del momento. La música, con sus notas melancólicas y esperanzadoras, envuelve la escena en un aura de ensueño, transportándonos a un mundo donde solo existen ellos dos. Y los diálogos, los diálogos. Cada palabra, cada frase, está cuidadosamente elegida para transmitir la profundidad de los sentimientos de Ozge. No hay palabras vacías, no hay clichés, no hay frases hechas. Solo una declaración de amor sincera y auténtica. El guión es impecable, evitando caer en lugares comunes y apostando por la honestidad y la vulnerabilidad. Cada palabra resuena con una verdad innegable, conectando directamente con nuestros corazones. Y la actuación de Ander Zell, la actriz que interpreta a Ozge, es simplemente magistral. Logra transmitir toda la vulnerabilidad, la pasión y la esperanza de su personaje. Su mirada, su voz, sus gestos, todo habla de amor. Ande se convierte en Ozge viviendo y sintiendo cada una de sus emociones. Su interpretación es tan conmovedora que es imposible no sentirse identificado con su personaje. Y Kerem Bürsin, el actor que interpreta a Serkan, no se queda atrás. Logra transmitir la emoción, la felicidad y el alivio de su personaje. Su sonrisa, su mirada, su abrazo, todo habla de amor. Kerem logra humanizar a Serkan, mostrando su lado más vulnerable y sensible. Su interpretación es tan natural y auténtica que nos hace creer que estamos viendo a una persona real, con sus propias luchas y anhelos. La química entre Ander Zell y Kerem Bürsin es innegable. Se complementan a la perfección, y logran transmitir una conexión muy especial a través de la pantalla. Es como si fueran Ozge y Serkan de verdad. Y eso, amigos míos, es lo que hace que la serie sea tan adictiva. Su química trasciende la pantalla, haciéndonos creer en su amor. Su conexión es tan palpable que nos transporta a su mundo, haciéndonos sentir parte de su historia. Ahora, vamos a analizar un poco el impacto que esta confesión ha tenido en la trama de la serie. Yo creo que marca un antes y un después en la relación de Ozge y Serkan. A partir de este momento su amor se fortalece aún más, y están más unidos que nunca. La confesión sirve como un catalizador, consolidando su relación y abriendo un nuevo capítulo en su historia. Pero también es cierto que esta confesión no resuelve todos sus problemas. Todavía tienen que enfrentar muchos desafíos, muchos malentendidos, muchas situaciones difíciles. Pero ahora tienen una base sólida sobre la cual construir su futuro. La vida, como siempre, les pondrá a prueba. Nuevos obstáculos surgirán, nuevos personajes intentarán interponerse en su camino. Pero ahora, con su amor consolidado, estarán mejor preparados para enfrentar cualquier adversidad. Y creo que esa es la clave del éxito de Senkalkam. La serie no nos muestra un cuento de hadas perfecto, sino una relación real, con sus altibajos, con sus problemas, con sus alegrías. Y eso es lo que nos engancha, lo que nos hace identificarnos con los personajes, lo que nos hace creer en el amor verdadero. La serie nos muestra que el amor no es un camino fácil, sino una constante lucha, un constante aprendizaje. Pero también nos muestra que vale la pena luchar por el amor, que el amor puede superar cualquier obstáculo. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de esta confesión de amor?
Yo creo que podemos aprender que nunca es tarde para expresar nuestros sentimientos, que el amor es más fuerte que el miedo, que vale la pena luchar por la persona que amamos, que la felicidad está en las pequeñas cosas, que la vida es demasiado corta para no arriesgarse. Podemos aprender que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Podemos aprender que abrir nuestro corazón a otra persona es el mayor acto de valentía que podemos cometer. Y sobre todo podemos aprender que el amor verdadero existe, y que vale la pena esperar por él. Así que si están enamorados, no tengan miedo de decirlo. No tengan miedo de abrir su corazón. No tengan miedo de ser vulnerables. Porque el amor es lo más hermoso que existe en este mundo. No permitan que el miedo al rechazo o al dolor les impida experimentar la alegría del amor. Arriésguense, sean valientes, déjense llevar por sus sentimientos. En resumen, la confesión de Ozge a Serkan sobre ser el motivo de su vida es un momento clave en la serie Senkalkam. Es una declaración de amor pura, sincera y necesaria que marca un antes y un después en su relación. Nos enseña que el amor es más fuerte que el miedo, que vale la pena luchar por la persona que amamos, y que la felicidad está en las pequeñas cosas. Es una escena que nos recuerda la importancia de expresar nuestros sentimientos, de ser vulnerables y de luchar por el amor verdadero. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la confesión de Ozge. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este momento? ¿Creen que Ozge y Serkan están destinados a estar juntos? ¿Qué esperan del futuro de su relación? ¿Cuál fue su escena favorita de toda la serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque tengo muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Analizaremos cada detalle de la serie, desentrañaremos los secretos de los personajes y exploraremos las teorías más alocadas. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, del amor está en el aire. Y en Senkalkam.